Letras Libres presenta. Eric Sáñez nació en la Ciudad de México en 1986. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha sido colaborador en Confabulario, Lubina, Replicante y otras publicaciones. Su primer libro de cuentos, la novela Zombie, ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2014. Eric leerá un par de piezas de este título. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Montaigne o sobre la actitud de los pájaros de las ciudades. Lo que más me sorprendió fue esa última pregunta. Creo que, al recordar todo lo que los nativos me dijeron, siento que los tres estaban viviendo en un mismo acertijo. Pero tan monstruoso asombro no es obra del pensamiento, sino de la locura que es habida en esa gente. Me rehúso a creer que lo que ese hombre me dijo sea más que una pesadilla que quiso sembrar en mi alma. He aquí que detallo lo que me dijeron los caníbales sobre su llegada a nuestras tierras. Al plantarse sobre el muelle, el caníbal más sagaz miró el lodazal, olió su antigüedad extraordinaria y su corrupción de varios días. Por algún motivo, este hecho, insólito para un hombre que nunca había visto que la tierra se pudriera sin razón en la costa, no lo sobresaltó. Más bien le causó curiosidad, me dijo. Vio las casas y los caminos como un monolito interminable. Según él, nuestras aves no vivían más que en espera del accidentado que dejase caer un pescado o un pan, como si su agilidad se hubiese transformado en paciencia, o como si su agilidad fuera la rapacidad. Lo vi triste entonces. Lo primero lo atribuyo a la inmundicia que es de común ver en los muelles y que el salvaje reprochó, ignorante del comercio y de los menesteres de la navegación civilizada. A lo segundo, solo puedo agregar que tal deslumbramiento ante nuestra superioridad arquitectónica me hizo sonreír. La tercera observación, sobre la actitud de los pájaros de las ciudades, me dejó desconcertado. De algún modo, la vida del reino les ha parecido más cómoda y, en cierta medida, ha medrado su natural modo de alimentarse y sobrevivir. Francamente, nunca lo había meditado. Por eso al caníbal, que era más oscuro y quieto, lo recuerdo no por estas señas, sino por ser, a mi modo de pensar, el más sagaz, aunque también el más asustadizo de los tres. Los marinos fueron sustituidos por hombres cubiertos con pieles lampiñas. No parecían sacerdotes, más bien eran guerreros afeminados. Traían armas, pero su forma de portarlas e incluso su paso estaban calculados como andan las bestias que se saben observadas por una fiera o un cazador. El orden jerárquico del navío se trastocaba en tierra firme. Los hombres al mando, cada vez más frágiles, solo parecían más plenos, no más fuertes o hábiles que sus gobernados. Este hecho en particular le impresionó al más viejo de los caníbales. Me pareció que el más viejo, quien no tendría más de 30 años, supuso que sus brutales modos de arrasar, los más fuertes a los débiles, tenían que funcionar también aquí. Al ir avanzando, el más joven de los tres comenzó a distinguir matices que antes no había notado. Había casas más grandes, casas más altas y gente menos alegre. Gente que no usa rostro humano, escuché decir al caníbal sagaz, según entendí de su ordinario lenguaje. Para el más joven, la codicia de los ricos y la pasividad de los pobres no tenían explicación, pues no era natural en su mundo que un hombre no tuviera coraje alguno y sí arrastradas enfermedades azotándolos. Estas palabras me transmitieron una idea de lo perversos que debían ser. De algún mezquino modo, parecía decir que nuestro reino estaba infestado de alguna fuerza que impedía que el pueblo y los esclavos saciaran sus más viles pasiones sobre la gente de bien. Viniendo de una horda acostumbrada a engullir a sus cautivos, cuya riqueza no existe ni podría ser valorada, tal razonamiento me pareció vulgar y estúpido. Hasta aquel momento, una tras otra, las escoltas los habían conducido por las calles con la mayor propiedad. Al llegar con el rey, él mismo, a través de mí, les hizo saber las grandezas de este reino. Desde las torres de palacio, los tres salvajes pudieron mirar la vastedad del dominio de su majestad, después de lo cual me mandó preguntarles qué habían notado más asombroso de nuestro mundo.
El hombre mayor miró al rey con frialdad, que no con descaro. A tal grado era penetrante su meditación que los guardias estuvieron a punto de someterlo. Me habló, como ya he relatado, y me planteó una pregunta para el rey, la cual titubeé en traducir con suficiente prudencia. Luego el más joven dijo algo que no pude comprender, sino como una gran falta de sentido común y lucidez. El caníbal más sagaz, después de haberme dicho lo que ya conté, bajó la mirada sin hacer más comentarios. Parecía una mujer asustada. El rey solo escuchó elogios de mi boca, pues mi vida dependía de ello y, de lo poco que comprendí de los nativos, solo cosas dignas de horror había. Mientras eran llevados a su destino final, el rumor de su visita se había extendido tanto que la gente toda se amontonaba para verlos. Entonces el caníbal sagaz nos miró a todos, de arriba a abajo, en círculos, aterrorizado. El pueblo los observaba y se reía de su desagradable condición. Los soldados iban perdiendo la compostura y, sabiendo que ya no era necesario protegerlos de igual modo que antes, dejaban que la gente se acercara y los tocara, que les escupiera. Estoicos, los otros dos caníbales miraban a la chusma con desdén. El caníbal sagaz no tenía miedo de nosotros. Su horror provenía de una locura más envilecida de lo que he conocido, y sus últimas palabras, que casi no pude distinguir y son por eso más oscuras, no dejan de atormentarme cada noche, sin yo saber por qué. El brillo de inteligencia que creí ver en él fue solo una ilusión. Primero dijo algo como, siento que me rasgan o siento que me muerden, lo cual nunca pasó, pues si bien es cierto que a sus compañeros los tocaba la multitud, a él nadie osó acercarse por su agitación extrema. Finalmente, y antes de que recobrara la seriedad de los otros salvajes, por algo que no escuché que el más viejo le dijo, el caníbal sagaz me miró directamente y dijo, ¿por qué rasgas donde todo lo que está se vuelve carroña? Pinche dimensión desconocida. La última clase, 9:15 p.m. Los camiones dejan de pasar. Como una lata de sardinas infernal, pasa a tropeles un micro. Borrón de brazos y piernas voladoras de quienes se van colgando de la puerta. ¿Para qué estiras tu brazo? Te lo mocha. La premonición. Ese era el último. Entonces ella me manda un mensaje. Ya sabes, porque ya es tu hora de salida y olvidaste decir que ya vas para la casa. Chinga. Y el micro que no pasa. Ya ni taxis. Sabía que tenía que caminar a la avenida e ir por el otro camino. De aquí a que llego, ya ni allá ni acá. Viene otro pecero. El letrero es muy oscuro. Me estiro para verlo, me atropella, ¡plas! Mira el tuyo, pero ya te atropelló. Y ya son 9:46. Ella cree que hago 20 minutos porque no se sube al micro. No, 1 hora y media de ida y 2 de regreso. Pero claro, no contaba con que el maestro se iba a tomar las horas. Te lo imaginas. Puta, seguro. ¿Y dónde estuviste? ¿A poco no te pudiste venir en taxi? O solo... Ah, silencio. Doble silencio. Yo también voy a empezar a llegar 3 horas más tarde. Y yo apenas contestándole el mensaje. En menos de 1 minuto se le acaba la batería, ni para ver la hora. Pasa, por fin. Me subo por la puerta de atrás y veo, llamada perdida, cargar batería, muerto. Ya han de ser como las 10:30, como sea. Me tiemblan las piernas por la posición. Pues ya ¿qué puedo hacer sin batería? Mira, lo tenía en vibrador y no sentí. No sé por qué no lo sentí. ¿No te ha pasado? Su sonrisilla así de, ¡qué casualidad! Voy a hacer como que te creo porque piensas que soy estúpida. Estoy contra muerto. Subo un escalón entre la gente que se atasca. Subo otro escalón. Bajo del micro para que una señora se salga. La pinche vieja ni me da las gracias. El camión casi se va sin mí. ¿Eres tan pendejo que te pierdes siendo adulto? Sí, eres tan pendejo que te pierdes siendo adulto. Te bajas porque el fulano del micro decidió que ya es muy tarde y que va a tomar un atajo. No sabes dónde carajos estás. Pinche dimensión desconocida. ¿Bajaste? Por supuesto.
No con otros para preguntarles cómo regresarte. No, bajaste solo cuando de plano te empezó a dar miedo no tener ni idea. Yo voy a Santa no sé qué, te dijo el chofer, ya en plan vale verga. Eso, en medio de la nada, lo que para ti es la nada. Las calles son más amplias y todo está apagado. Son puras unidades, ni para bajarte en una avenida mayor. Ese tono anaranjado de la iluminación barata. Un descampado, el típico auto deshuesado. El frío que ya no sabes si te está agitando o si es la muerte que te simbra. Caminas hacia cualquier parte. Pasa un taxi. Presientes lo que te va a cobrar. Casi disfrutas la certeza de que va a transarte. No te engañes, no puedes saberlo. Llegarás a casa. En la entrada estará ella, fumando, de brazos cruzados. De nuevo presientes que te habló 1000 veces. Presientes que te imaginó con una golfa, con la que te gusta y que no te has podido ligar. Y no cuenta, porque estamos de acuerdo en que no has hecho nada malo, pero igual te aterra la confrontación. Lo presientes todo. Presientes el puto regaño. Presientes que no te va a creer. Te enojas tú, se emputa ella. Recriminación por toda la eternidad. Casi me dan ganas de decirle, no hice nada, ojalá. Fin de todo, bye, te corre, la pinche friega de rogarle, recriminación por toda la eternidad. Pero ni siquiera porque, para colmo, estás muerto. El microbús, sangre embarrada, cese de las funciones vitales. Pero tú quién sabe cuánto tiempo llevas cagándote del miedo de enfrentar ese conflicto, el de verdad, el de lo nuestro se ha acabado. El taxi frena, bajas. Estás en la otra esquina de la madrugada. Sientes náuseas. Te has sentado en la banqueta. Todo está en calma y lo presientes. No volverá a pasar un auto. No volverá a pasar el tiempo. No dejas de temblar. Ella quiere que le avises que todo salió bien y está esperándote. Ahora sí, ya en serio. ¿Cómo piensas regresar? Muchas gracias, Eric, por esta lectura. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la novela zombie? Porque ya vimos por estos dos fragmentos que nos leíste que no es una novela, sino una serie de textos, cuentos bastante disímbolos entre sí. ¿Qué es? La novela zombie, en efecto, no es una novela y no trata el género de terror. El título viene de uno de los relatos que pretende ser una micronovela, que así se llama, la novela zombie. Fuera de eso, creo que también explora muchas formas de la antropofagia, de todos estos símbolos que vienen detrás del zombie, no necesariamente la parte más superficial del monstruo, sino qué es lo que finalmente integra al monstruo, ¿no? Dentro de nuestra humanidad. Una de las cosas que se ve al hojear el índice del libro son muchos cuentos. Es un libro corto, tiene, para ser exactos, 91 páginas. Son cuentos cortos. El ejemplo de la novela zombie es de una línea, la novela zombie. Sí. No velar a los muertos fue permitirles el regreso, ¿no? Esta es la novela zombie. Platícame un poco de esa línea. Mi forma de concebir la narrativa tiene que ver con que mientras menos palabras estés usando, más valiosas tienen que ser, tienen que decirte más, aunque parezca que no. Entonces, mientras más cortos son los relatos, ya sea que apuesten a esta idea de la micronovela, hay otro relato por ahí que también quiere hacerle guiños. Se trata justamente de los guiños que puedan tener las ficciones más breves. La novela zombie quiere tener guiños con ahí por alguna novela mexicana muy famosa donde los muertos hablan, que es de Rulfo, por supuesto. Y además con los juegos de palabras y ciertas densidades que quisiera aplicar en cada palabra, precisamente en los textos más breves. ¿Cómo se fue gestando esta colección? Este libro se fue gestando a lo largo de varios años, solamente que en su momento tuvo diferentes perspectivas, diferentes aproximaciones. No siempre fueron los mismos textos. Algunos textos ya cuando tenía
según yo, el cuerpo, la columna vertebral, se fueron agregando justamente para darle, no sé, cierta noción de orquestación entre unos cuentos más intensos y otros menos. En el cuento, en el primer cuento que leíste está montaña. ¿A qué te encuentras parecido o a qué justo no te encuentras parecido? ¿O por dónde andan las coordenadas de este libro? Sí, me gusta que me menciones el cuento que leí. Justamente el título me pareció a mí que venía mucho a colación porque está basado el cuento en uno de los ensayos de Montaigne, el de los caníbales se llama justamente. Entonces, a partir de ese mismo ensayo podría haber un poco más de interacción con los lectores, ¿no? Sin embargo, espero que vamos, el cuento por sí solo baste. Cada cuento, espero, refleja un poco mis lecturas del momento, ¿no? En este no estar programado en cuanto a temáticas o estilos, entre las voces que tienen ahí lugar, se juntan muchas lecturas diferentes. Cada cuento quiere aproximarse un poco a una forma de narrar y en eso podría haber alguna referencia o alguna implicación literaria, metaliteraria. ¿Por qué no ponemos ejemplos? En la mesa del bar, por ejemplo, ahí por dónde van las... Yo lo acercaría con mis lecturas de Francisco Tario y un poco del mismo Fuentes. Apuntes sobre la inmovilidad en los parques. Cortázar. A lo mejor es un poco la virtud de este libro, esta variedad de voces, de registros. Tendrá que ver con esto, con el hecho de que, como ya nos explicaste, no fue esta idea de voy a escribir un libro en el que todos los cuentos giren en torno a tal cosa. También cierta preocupación mía porque los personajes tengan cierta independencia sobre lo que yo pudiera querer decir. Entonces, espero que haya que sea suficientemente notorio el trabajo que quise que se viera en cuanto a la creación de los personajes, que cada uno fuera fiel a su propia visión particular del mundo, y que esto no tenga nada que ver con el autor detrás, ¿no? Moviendo las cuerdas, sino de los personajes tal cual son, llegando a las consecuencias de su propia visión del mundo. Hay un deseo explícito de eso, de buscar esta búsqueda de los personajes que refieres y también de las formas, de las técnicas narrativas y todo esto. Son un poco ejercicios de algún modo que te pusiste a ti mismo. Claro, y bueno, como autor que comienza, este es mi primer libro, no sé si en algún momento llegue a acomodarme en un solo registro, pero al menos en mi forma de leer y de escribir, la literatura se expande hacia muchos registros y muchas formas de narrar y de intentar expresar diferentes cosas y hablar de diferentes temas. Y finalmente lo que quería era ver si era posible crear un libro que dentro de su multiplicidad pudiera dar una cierta visión de conjunto y que los textos lograran cohesionarse dentro de su diversidad. Bueno, vamos un poco hacia atrás ahora. Cuéntame cómo fue que te empezó a interesar este asunto de la escritura. Empezó desde que era niño, por supuesto de manera muy informal, por supuesto de manera muy lúdica. Cuando era un niño muy solitario, solía jugar con mis juguetes, con mis muñecos de, no sé, Dragon Ball, de las Tortugas Ninja, de lo que fuera. Y en estar jugando, por supuesto no siempre reproducía lo que pasaba en las series, sino que yo creaba nuevos mundos, hacía nuevas batallas, que era de lo que escribía, porque lo que quería era que hubiera un registro de qué es lo que había pasado en la historia, ¿no? En esta historia alterna de estos personajes que ya existían.
tenía un cuaderno donde escribía biografías de cada uno de los personajes basadas en lo que yo había jugado con ellos y que era lo que habían vivido, las diferentes batallas que habían tenido. Yo no lo veía como un ejercicio literario, ni mucho menos, pero así iba empezando. Por ahí tengo todavía un par de esos cuadernos rescatados, y así fue comenzando en la parte narrativa, en la parte poética. Esa vino un poco después, ya cuando estaba en la secundaria, y como muchos llegan a escribir poemas en esos días, pues a mí también me pasó. Ya después, en mis estudios de preparatoria, vi como siempre me iba destacando mucho en español, en la materia de español, en la parte de gramática, el análisis de lecturas, en los ensayitos que te dejaban hacer. Y bueno, ya en este tipo de exámenes que te hacen de intereses y talentos, se fue delineando solo hasta que llegué a la conclusión de estudiar letras, ¿no? ¿Qué leías? Cuando era niño, en realidad no leía más que lo que nos dejaban en la escuela. Yo era un niño de ver la televisión. En mi casa no había este tipo de estímulos. Eso se fue dando más bien con el tiempo. Justamente en esta situación de encontrar maneras de expresarme, fui conociendo los libros, iba agarrando libros aquí o allá donde veía, y normalmente eran clásicos. No, a mí no me tocó leer libros para niños. Ahora me gustan mucho, justamente tratando de nutrir un poco a ese niño que no tuvo muchos alicientes para ser escritor, y sin embargo terminó siéndolo. El haber estudiado letras, ¿qué te dio eso en términos de la escritura? Algunas frustraciones, yo diría. Para alguien interesado en la literatura está perfecto, siempre y cuando no tengas el impulso creador. Si no, te vas a sentir un poco desprovisto de educación para escribir. Más bien me encontré un poco ansioso por mis ímpetus de querer escribir y no encontrar opciones para que te enseñaran a escribir, o que te apoyaran, o que te estimularan a escribir, y más bien para la parte académica. ¿Actualmente estás trabajando en algún nuevo proyecto, en algo que nos puedas contar? Por el momento he escrito una novela y varios poemarios que, como el mismo libro de cuentos, no han encontrado su salida editorial. Entonces, bueno, siempre hay algo en lo que uno está trabajando, y mientras esto no salga a flote, habrá que seguir trabajando en eso, y van surgiendo proyectos distintos. ¿Qué piensas del panorama literario en México? ¿A quién lees? Me parece que hay una gran apertura que está dándose desde hace, no sé, unos 10 años, en cuanto a las posibilidades de escribir distintos géneros, libros que juegan con el ensayo, que juegan con la narrativa breve, con lo poético incluso. Hay una gran variedad. Todo el mundo está aportando algo diferente a la mesa, y eso me parece muy sano. Y pues nada, dentro de mi generación he encontrado bastantes puntos en común, y también bastantes y muy abismales diferencias. Entonces creo que se trata de un panorama muy abierto, donde más bien lo que tiene que predominar es cuáles obras mantienen esa relevancia dentro de su propio modo de ser escritas. Ya que lo mencionas, ¿cuáles son esos puntos en común y esas diferencias que encuentras dentro de tu generación? No sé bien si estoy como muy cómodo con esta idea de la generación. Creo que más bien depende un poco de las raíces literarias que cada uno pueda tener particularmente, de sus maestros, de sus lecturas, de sus gustos. Creo que hay un interés en autores con más o menos la misma edad que yo, en aportar algo dentro de una vertiente particular, de acercarse a cierta tradición o a cierta línea de libros mexicanos, sobre todo,
No sé, creo que los que más se acercan a mis intereses serían aquellos que están escribiendo no solo cuentos, sino ensayo y también coquetean con la poesía a veces. Me gusta que haya autores que no se sienten dentro de una categoría, que no se sienten fácilmente parte de un grupo o de una tendencia, de una moda, y que están buscando siempre cosas diferentes. Pues muchas gracias, Eric, por venir, por esta lectura, por esta plática. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por tenerme aquí. Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.